Continuando con Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico, pasemos en este momento a la mesa de la palabra. Hoy nos acompaña la reverenda canóniga Aida Álvarez. Buenos días. Buenos días, Yadira. Dios te bendiga. Amén, un placer tenerte aquí. La mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, y lee así. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla por mucho que la lavara. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto, una nube bajó y los envolvió en su sombra. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Vamos a reflexionar un poco en el Evangelio de Marcos hoy. Pues sí, en el Evangelio de Marcos hoy nos habla, ¿verdad?, de ese momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ante 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. No sabemos en realidad por qué el Señor escogió a Pedro, a Santiago y a Juan específicamente, pero la realidad es que ellos eran líderes ¿verdad?, de la comunidad donde estaba Jesús en ese momento. Eran sus discípulos. Algo vio Jesús en ellos que quiso darle confianza a ellos para lo que iba a pasar luego. Así que tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos al monte. Unos dicen, en otros evangelios dice el monte Tabor. Eso puede significar muchas cosas porque este evangelio está cargado de muchos significados, ¿verdad? Y puede una persona decir, pues subió al monte Tabor, subió al monte, y específicamente sí aparece que subieron, ¿verdad?, a este monte. Allí en ese momento Jesús, dice el evangelio de hoy, que se transfigura, que cambia de apariencia y que, imagínense, si tú estuvieras en ese monte, Yadira, como tú te hubiese sentido maravillado, ¿verdad? Porque era algo inusual, ¿verdad? Mostrarse ante unos líderes, ante unos discípulos de esa manera con la ropa brillante. Ahora, ese brillo era un brillo casual, era un brillo externo. No. Esa transfiguración, ese cambio de apariencia donde Jesús se muestra tal como es un cambio de apariencia que surge desde lo más profundo del ser de Jesús hacia el exterior para que todos lo vean. Pero había una razón para eso. Recuerda que Jesús cualquiera lo hubiese sabido, o sea, no es que hay que ser adivino. Si a ti te están persiguiendo, si a ti te quieren matar, si tú no le caes bien a la gente y estás en peligro de morir, pues él sabía eso. Pero también él sabía que la resurrección existía. Jesús creía en la resurrección y allí los discípulos creían en la resurrección. Cuando él muriera, ¿cómo iban a quedar esos discípulos? Destruidos. ¿Por qué iban a quedar destruidos? Su maestro murió. Si no había una evidencia certera de que verdaderamente existe la resurrección, ¿cómo ellos iban a quedar devastados? Así que Jesús quiso precisamente darle eso, la certeza de que esa resurrección existe y que ese cielo de que tanto Él le habla, ese reino de los cielos del que tanto Él les hablaba, existe, es una realidad. Entonces se muestra tal cual es ante ellos. Y no solamente eso, entonces aparecen Moisés y Elías. Y Moisés y Elías ya habían muerto. Ya Moisés y Elías habían muerto, pero sin embargo,
aparecen allí hablando con Jesús. ¿Y de qué hablaban? Precisamente de que pronto lo iba a morir, y hablaban de la resurrección, de que esa resurrección sí existe. Al mostrarse ellos allí ante los discípulos, estando Moisés muerto, estando Elías muerto, mostrándose allí hablando con el Señor, pues le está diciendo a estos discípulos: mira, eso de lo que yo te estoy hablando, ese reino de los cielos, esa resurrección de la que yo te estoy hablando, existe, es una realidad. No es un invento, es una realidad. Y se lo está mostrando, ¿para qué? Para que aquellos discípulos que tenían montones de debilidades, porque no era que eran maravillosos y que tenían unas virtudes, era que ellos eran seres humanos como tú y como yo, ¿verdad? Y que tenían sus dudas, porque la verdad es que lo que ellos estaban viviendo era una experiencia mística, prácticamente una experiencia que nadie había tenido, pero que ellos la estaban teniendo. Y dime tú a mí, Yadira, si tú tienes una experiencia, si tú la vives, si tú estás ahí y tú tienes la certeza de que viviste eso, ¿quién te va a quitar a ti eso? Nadie. Nadie te lo va a quitar. Eso fue lo que quiso hacer Jesús, darle a esos discípulos la certeza de que ese reino existe, de que la resurrección existe, que cuando pasara lo que tenía que pasar, porque ya él lo había advertido que lo estaban buscando y que lo iban a matar, que cuando pasara, que aún así ellos dudaron. Aún así cuando él murió, Pedro lo negó, y aún así dudaron, pero todo lo que fue cayendo, entonces estos fueron cayendo en tiempo. No, si Él nos preparó, Él nos dijo esto, Él nos dijo esto otro. Y entonces fueron descubriendo en el camino que aquello de lo que Él le había hablado era cierto, porque ellos habían tenido una experiencia donde habían visto ese reino de los cielos, donde habían visto que la resurrección sí existe, que es real y que después de la muerte hay vida. La meta que dice el Señor está diciendo, ¿verdad? Que tienen que abrazar la cruz, porque es a través de abrazar la cruz como nosotros alcanzamos la gloria de Dios. Entonces ellos entendieron, porque dime tú, ¿quién en su sano juicio va a seguir a una persona que te están diciendo que te vas a morir, que te van a perseguir, que te van a rechazar, que te van a hacer una cruz y vas a morir igual que él? ¿Quién en su sano juicio? Solamente una persona o 3 personas, porque allí hubo evidencia de 3 personas que verdaderamente vivieron algo maravilloso, que les dio una certeza tan grande que cuando cayeron en tiempo después de la muerte, ellos predicaron, pero con el corazón. Ellos predicaron con el alma. Ellos llevaron la palabra de Dios a todos lados, no porque el Señor les había dicho, sino porque lo habían visto y lo habían vivido. ¿Y por qué el Señor escoge entonces a esos 3 discípulos? Bueno, el Señor sabría, Él los conocía, Él sabía cómo era su compromiso, Él sabía que si ellos tenían esa certeza, ellos no iban a parar jamás de llevar esa palabra, y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Ellos llevaron la palabra, ellos, bueno, murieron por esa palabra, se dieron por esa palabra. Y si seguimos, podemos seguir hablando de que si la nube, todo, porque en ese momento, acuérdate que el Señor usa en los pasajes la nube para esa presencia del Señor, ¿verdad? Y como Él le dice, ¿verdad? En ese mismo pasaje, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. Así que identifica a Jesús como ese Hijo amado que era el que iba a venir y el que iba a estar en este mundo participando con ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Para finalmente enseñarles el camino para llegar a donde, a la cruz, no, a llegar a la gloria de Dios, porque la cruz es el medio que tú abrazas, y no es que hoy día nosotros vamos a estar cargando con las cruces. Las cruces son todo lo que vivimos todos los días, todos los rechazos, todas las situaciones que vivimos, cuántas cosas nos vivimos diariamente los cristianos. Entonces, el alcanzar esa cruz es vivir todo lo que nosotros tenemos que vivir, pero la meta es alcanzar y ver
esa gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Claro, Dios. todos queremos ver la gloria de Dios, de verdad. Y en esa transfiguración nos dan esa certeza Amén. de que vamos a ver esa gloria de Dios. Tú sabes que, y esto yo lo he escuchado en muchos otros lugares, en muchas otras predicaciones, Pedro, Santiago y Juan eran los testigos. Exacto. Tenían que dar testimonio de lo que habían visto y oído, porque sus ojos lo vieron y sus oídos escucharon la voz del Señor. Yo pienso que nosotros hoy somos testigos también de que Jesucristo existe, que está entre nosotros, vino a darnos una lección de amor tremenda, pero eso ha trascendido a través de la historia de nuestras vidas. Amén, amén, claro que sí. Nosotros tenemos la certeza, por lo menos yo tengo la certeza, Amén. de que esa vida sí existe. Así es. Porque a lo mejor muchos tengan esa duda, pero yo no la tengo. Y yo sé que muchos de nosotros no tenemos esa duda jamás, sino que creemos verdaderamente que esa vida después de la muerte existe y que en esa vida después de la muerte nos espera Jesús con los brazos abiertos. Amén. Reverenda, te damos las gracias por estar aquí en Sendero. Bendiciones, ¿verdad? En toda la labor que hace. La reverenda es la coordinadora de catequesis para nuestra diócesis. Sí. Así es. Y ella es la vicaria de la querida Santa María Magdalena, donde yo soy parte de esa comunidad. Sí. Un abrazo a todos mis hermanos y hermanas de Santa María Magdalena. Amén. Gracias. Gracias, Yadira, a ti.